El tutorial de hoy es para enseñar a hacer este hermoso balón, chicos. Es un baloncito que tejimos para la mochila de Nacional y esta vez lo estamos enseñando en tutorial. Aproveché para tomar apuntes del patrón. No le había sacado patrón a este hermoso baloncito. Entonces, chicos, hoy vamos con el paso a paso. Les muestro qué materiales, que realmente son muy pocos. Lo vamos a tejer en punto V, agarrando la pestañita de atrás, así que será muy fácil. No les voy a enredar a mis chicas que son expertas en tejer mochilas guayú, cambiarles la forma de tejer. Entonces no, lo vamos a tejer en técnica guayú, agarrándole el puntico de atrás, tejiendo punto V. Vamos con los materiales. Bueno, chicos, para el material muy poquitico hilo, realmente son 5 gramos de blanco, 5 de azul rey, una aguja, en mi caso 1.75. Si ustedes tienen un arnés, un llaverito, perfecto para simplemente colocárselo, para llevarlo más fácil. Nada más, no necesitamos más tijeritas y ya, vamos a empezar a trabajar, a tejer nuestro precioso monedero. Como es un baloncito de fútbol, no es obligatorio blanco azul. Pueden utilizar blanco verde, pueden utilizar blanco rojo, el color de su preferencia. Recuerden que es un balón, entonces según su equipo, escojan los colores, pero el material es muy poquitico de hilo, lo que se necesita. Un poquitico de relleno. Realmente cualquier poquito que tenga usted por ahí de relleno de guata le sirve perfectamente. Bueno, chicos, para el balón vamos a empezar con 10 puntos bajos, en este caso azul. Ustedes saben que pueden reemplazar el color verde por el color que quieran, y el blanco pues sí, preferiblemente dejar el blanco. También pensé hacerlo color oscuro dorado, una combinación como esta, pero ya es por petición de algunos clientes, pero no, para el video, para que se vea un poco mejor, vamos a utilizar hilos no tan oscuros, pero en esta tonalidad también queda hermoso. El blanco dejarlo como color oscuro y el verde dejarlo como color dorado, queda espectacular. Pero nada, empecemos. 4 cadenetas cerradas con un punto deslizado. Yo siempre trabajo con cadenetas. Colocamos la aguja acá, giro, ahí sostengo y saco mi primera cadeneta. 1, 2, 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Me encanta porque queda una pestañita acá levantada maravillosa, apenas para cerrar con el punto deslizado, y empiezo a hacer puntos bajos dentro del pequeño círculo que queda un círculo muy pequeño, pero sí vamos a tejer ahí 10 puntos bajos. Colocamos hilo alma, el hilo alma va en medio del hilo. Yo no suelto nunca este hilo, nunca suelto esto. Ahí lo llevo. ¿Para qué? Para que no me confunda en el momento de colocar mi hilo alma, quede en medio del hilo y de la aguja. ¿Listo? No hay que soltar lo que tenemos ya en esta mano. Esta nos va a servir suficiente. Termino el punto bajo y vamos a hacer 10 puntos bajos guardando este hilo blanco, que no solo es mi hilo alma, porque también lo voy a utilizar. Entonces me cumple ahí la función de hilo alma mientras llega el momento de utilizarlo. Voy a tejer 10 puntos bajos azules y en la segunda vuelta vamos a tejer 10 aumentos también azules, que son 2 puntos en uno. Termino esta primera vuelta, ya les enseño, chicos, para los que aún no saben cómo se hace un aumento en técnica guayú. Bueno, chicos, terminamos la primera vuelta. En la primera vuelta tejimos 10 puntos bajos y la segunda vamos a hacer 10 aumentos, pero nos vamos a agarrar de la pestañita de atrás. Yo sé que con este color está un poco oscuro, pero ahí se nota perfectamente que agarramos la pestañita de atrás. ¿Listo? Agarramos la pestañita de atrás, guardando siempre mi hilo alma, y vamos a hacer, esperen que yo acá solté un punto, agarrando la pestañita de atrás vamos a hacer 10 aumentos. En esta vuelta es posible que no se vea tan fácil donde empiezo, donde termino. Sencillo, un gancho en el primer punto que acabo de colocar de los dos. Recuerden que vamos a hacer aumentos y ahí para allá solo aumentos, muchachas. 2 puntos en uno, 2 puntos en uno, siempre agarrando la pestañita de atrás, y ahí mismo hacemos el segundo punto para que sea una vuelta
de solo aumentos. Terminamos la segunda vuelta y ya les muestro. Terminé la vuelta 2 y sé que terminé la vuelta 2 porque sí marqué con el gancho para estar segura dónde terminaba. Vamos a empezar la vuelta 3, pero en la vuelta 3 vamos a empezar con un punto bajo blanco, ¿sí? Un punto bajo blanco, un aumento blanco, un punto bajo blanco. Así que suelto mi hilo oscuro. Ya dejamos el ganchito acá. Agarramos el hilo blanco, si estamos en este lado, y vamos a tejer un punto bajo blanco agarrándonos de la pestañita de atrás. Ya el azul queda como hilo alma y vamos a tejer un aumento blanco. Nuevamente un punto bajo blanco, un punto bajo azul, un punto bajo blanco y la repetición es esta: un punto bajo blanco, un aumento blanco y un punto bajo blanco. Volvemos con el punto azul y volvemos a repetir: uno blanco, un aumento blanco, un punto bajo blanco, un azul. Así repetimos, queda 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones de blanco. Chicos, vuelta 4. Ya terminé la vuelta 3. Quedó excelente. Me da perfectamente 1, 2, 3, 4, 5 motivos, quedando el punto azul libre. Acá en el punto azul vamos a tejer un punto azul y voy a tejer en estos puntos de acá, pero entonces para que me quede el diseño como se ve acá: 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3. Sí, me quedan 4 y un aumento. Pues lo vamos a hacer exactamente como está. Entonces, azul sobre azul. Empieza la vuelta con un punto bajo blanco. 1, 2, 3. Y este que es el punto 4 lo hago en aumento. Lo vamos a dejar sencillo para que la secuencia sea muy fácil. Un punto azul y nuevamente vamos a tejer todos los blancos y el último lo hacemos en aumento. 1, 2, 3 y el punto 4 va en aumento. Ahí. Y volvemos a repetir: azul sobre azul, 3 blancos y el punto 4 vamos a hacer un aumento ahí. Listo, chicos, terminamos esta vuelta que es la 4 y ya nos vemos con la vuelta 5. Bueno, terminé la vuelta. Chicos, yo ya no marqué, es muy sencillo porque ya todas las vueltas deben de quedar con 2 vueltas de blanco y de esa forma ya sé que terminé la vuelta. Entonces por ese lado no he querido marcar porque pues me guío con el diseño. Vuelta 5. Yo terminé la vuelta 4, decía que terminaba con un punto bajo azul claro, así que la vuelta 5 empieza con este punto azul, pero en aumento. Voy a hacer ahí un puntito en aumento. De hecho, para no modificar el patrón escrito, que del patrón escrito es muy difícil escribir, hacer un aumento ahí, entonces puedo hacer el aumento acá en el primer punto bajo blanco y con eso no estoy modificando el patrón escrito. Es una manera, muchachos. Y acá dice que va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 blancos. Entonces vamos a tejer 1, 2, 3 y este punto blanco que me queda, para que queden 4, tiene que ir en aumento pero con verde. Ve, con azul, perdón, va con verde en la pelotita original, o sea que va acá en azul. Un aumento blanco azul, pero también va aumento en el centro para poder que me quede mi balón con los 4 que yo quiero. Listo, entonces voy a hacer aumento acá y un punto azul
sobre blanco. Nuevamente los 4. 1, 2, 3. Y este punto blanco va en aumento con azul. Y vamos a hacer un aumento blanco. Ve, un aumento azul. Ya hicimos el aumento blanco azul. Ahora el aumento azul y un punto azul. Así que la secuencia que deben de tomar apuntes es: yo terminé con un punto bajo azul acá. Y dice que empecé con un aumento azul, 3 puntos bajos blancos, 1, 2, 3, 3 puntos bajos blancos, un aumento blanco, azul, y acá un aumento azul, un aumento azul, un punto bajo azul. Ahí terminé y vuelvo con los 3 blancos, el aumento blanco azul, el aumento azul, el punto azul y nuevamente con los 3 blancos. Esa secuencia la vamos a terminar hasta llegar acá y ya les muestro. Terminé la vuelta 5 y la secuencia de la vuelta 5 termina con un aumento blanco azul, un aumento azul y un punto bajo azul. Ahí es donde yo debo terminar. Si algo pueden marcar, muchachos, porque yo sé que sí confunde un poquito, que digan ustedes, pero ¿dónde empiezo, dónde termino? Porque en esta vuelta va a ir totalmente azul. ¿Listo? Entonces, en esta vuelta podemos hacer los aumentos contando los puntos o simplemente en cada centro azul hacemos un aumento. Mire, que es mucho más fácil. Bueno, yo para poder llevar esta secuencia para el patrón escrito, sí me toca, muchachas, contar los puntos. Entonces dice que a partir de ahí hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. ¿Listo? Entonces voy a colocar en mi secuencia que voy a tejer 7 puntos bajos azul, un aumento azul. Vamos a ver si la secuencia continúa en el resto. Vuelvo. 1, 2. Recuerden agarrando la pestañita de atrás. 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Pues hasta ahí, perfecto. Entonces voy a hacer lo que me queda, lo mismo, 7 puntos, un aumento, pero siempre que me quede sobre azul, que no me vaya a quedar sobre el blanco el aumento. Si hay alguna variante, igual les confirmo. Bueno, chicos, ya terminé la vuelta 6, igual que está en la secuencia, 7 puntos bajos azules, un aumento azul y ahí quedé. Ya llegué al ganchito, salió perfecto. A partir de acá, yo me voy a ubicar por los puntos blancos que tengo acá. Entonces voy a tejer 1, 2, me alcanzó para tejer 2, 1, 2 azules después de mi aumento, que puedo decir que acá estaba mi aumento, pero chicos, no es tan importante, pero si ustedes tienen la tranquilidad marcando, pueden marcar. Yo lo que voy a tratar de repetir son estos 4 blancos y en lo azul, azul. ¿Listo? Entonces acabo de hacer 2 azules para el patrón escrito. Sí me toca colocar eso, que empecé con 2 puntos bajos azul, un aumento, no, ningún aumento, 2 puntos bajos azul, 4 puntos bajos blancos y se supone que debe seguir 5 puntos bajos azul. Vamos a ver si nos queda. 1, buscando que quede a la altura de esta parte. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Y vamos a tejer los azules a ver si llegamos hasta donde están los blancos. 1, 2,
3, 4, 5 y vuelvo a tejer 4 blancos, 1, ya sin aumentos, 2, 3, 4. Volvemos con los 5 azules, 4 blancos, 5 azules, siempre dejando que queden a la misma altura. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente 4 blancos, 5 azules, 4 blancos, 5 azules. Terminamos la vuelta y ya les enseño cómo queda. Acá para terminar la vuelta 7, que quede como está la secuencia, que son 4 blancos, 7 azules, vamos a terminar con los 7 azules. Yo les muestro porque estoy finalizando la vuelta para que entiendan que ahí en la vuelta 7 se van a tejer los 5 azules. 1, 2, 3, 4. Me falta uno para 5 y terminé la vuelta. Voy a quitar mi gancho. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá quedó bien. Y esta vuelta dice que va a quedar 6 blancos, 3 azules. Vamos a empezar, si queda así, 6 blancos sin aumento, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a marcar el primer blanco porque ahí me da perfectamente para empezar la vuelta. Y los 3 azules. Así voy a repetir toda la vuelta. 6 blancos, 3 azules, 6 blancos, 3 azules. Termino esta que es la vuelta 8 y ya nos vemos. Voy a empezar con una disminución. A mí me gusta disminuir en técnica guayú de esta forma, primero porque no se nota, segundo porque no me quedan huecos y tercero porque es técnica guayú. A pesar de que estamos más por la vía de amigurumis, es técnica guayú. La disminución se hace un punto sin terminar, paso al siguiente, traigo y cierro junto. Entonces esta vuelta empieza es con una disminución azul. Pero como yo voy a tejer con blanco, entonces yo no puedo cerrar esa disminución con azul, sino con blanco. Lo aclaro, lo enseño porque para las personas nuevas esta parte se dificulta. Simplemente cierro con blanco y voy a tejer 3 puntos bajos blancos. 1, 2, 3. 3 puntos bajos blancos, ahí. 3, 4, déjenme checar. Son 4, perdón. 4 puntos bajos blancos, 4. Y voy a hacer un punto bajo azul, un punto bajo azul, un punto bajo blanco, un aumento blanco, un punto bajo blanco, un punto bajo azul. Porque acá, bueno, un punto bajo azul, pero acá para que se vea mi punto azul y se vea la diferencia de donde estoy agarrando el punto blanco, ya no lo agarro de la pestañita de atrás, sino que agarro el punto completo del blanco. Y vuelvo a hacer los 4 blancos. 1, 2, 3, 4. Un punto bajo azul, un punto bajo azul, un punto bajo blanco, un punto bajo blanco, un aumento blanco, un punto bajo blanco, para que me queden en total 4. La idea de esta vuelta es que me queden 4 blancos, un azul, 4 blancos, un azul, 4 blancos, un azul, 4 blancos, pero los blancos que van sobre azul llevan un aumento y los azules
el azul que va acá, cuando ya va a empezar sobre este blanco, agarro el punto completo del azul para que me haga la línea del balón, y si no, no me va a formar esa línea y se va a ver terrible. Y vuelvo los 4 blancos, que los que van blanco sobre blanco no llevan aumento, aclaro eso. Entonces les voy a leer la vuelta como empecé. Yo acá terminé con 1, 2, 3 puntos bajos azules, 1, 2, 3. Y para empezar hice una disminución azul. Tejí 4 puntos blancos, 4 puntos bajos blancos, un punto bajo azul, un punto bajo blanco, un punto bajo blanco, un aumento blanco, un punto bajo blanco. Aquí, encima de los azules iba un aumento en el centro porque tenía solo 3 azules. Y dice que hago un punto bajo azul agarrando el punto completo. Y vuelven 4 puntos bajos blancos, un punto bajo azul, un punto bajo blanco, un aumento blanco, un punto bajo blanco, un punto bajo azul, agarrando el punto completo. Eso me ayuda para que me quede mi hermosa línea y si se vea el balón. ¿Listo, muchachos? Así terminamos la vuelta 9. Ya nos vamos con la... Bueno, chicos, terminé vuelta 9. Así nos quedó. Miren lo hermoso que empieza a verse. Se ve muy bonito. Miren, precioso. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a tejer 4 azules, pero me queda un punto azul. No voy a disminuirlo en caso tal de que me sobre en la otra vuelta. Miramos qué hacemos. Por ahora vamos a tejer los azules, solo necesito 4, pero como tengo este, pues vamos a hacer los 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a tejer 6 blancos. Pero la secuencia de esta vuelta son 4 azules, 6 blancos, 4 azules, 6 blancos. Acá me quedaron 5, pero por la cuestión de que tengo un punto extra. Listo, que todavía no me preocupo si hay que quitarlo, esperemos. Pero entonces el apunte de esta vuelta va a quedar 5 puntos bajos azules, 5 puntos bajos. Este es un punto azul agarrando el punto completo. Ahí ya ya no voy a hacer este punto azul agarrando el punto completo, sino 5 puntos bajos azul, 6 puntos bajos blancos. Bueno, entonces los que les estaba explicando, muchachos, acá sí quedó 5, porque me quedó un azul, igual lo voy a tejer, 6 blancos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero acá solo deben de quedar 4 azules. 6 blancos, 4 azules, 6 blancos, y así terminamos la vuelta 10. ¿Listo? Ya no estamos haciendo aumentos. Antes, por el contrario, vamos a empezar a hacer disminuciones. Bueno, chicos, terminé la vuelta y me quedaron los 6 blancos, 6 puntos bajos blancos, y acá vamos a tejer los azules, pero no vamos a tejer solo los 4, vamos a tejer 5, que en esta vuelta tienen que quedar 6 azules, 4 blancos. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5. Empezando me quedaron 5 azules, vamos a tejer 4 blancos, 1, 2, 3, 4, 6 azules, 6 azules, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Así vamos a terminar esta vuelta, chicos. La vuelta que sigue es totalmente azul, pero ya les enseño porque va a llevar aumentos, ¿ok? Disminución, perdón, disminución. Esta vuelta llevaba aumentos, la próxima lleva disminución porque ya vamos a empezar a hacer esta parte para cerrarlo. Termina esta vuelta y tengo ya los 6 azules, los 4 blancos y acá ya vamos a empezar a tejer una vuelta totalmente azul, pero vamos a empezar a disminuir. Yo voy a empezar con una disminución. Aclaramos, muchachos, vuelta 12 y empieza con una disminución, 3 puntos bajos azul. Entonces la disminución vamos a repetir cómo se teje. La disminución, traemos agarrando la pestañita de atrás un punto sin cerrar el siguiente punto. Ahí, teniendo, como no vamos a cambiar de hilo, vamos a trabajar solo con azul, esos 3 hilos en la aguja cerramos juntos y voy a tejer 3 puntos azules, 1, 2, 3 y me dice que nuevamente una disminución, 1, 2 y los cierro juntos, 3 puntos azules, 1, 2, 3 y una disminución. Seguimos así, 1, 2, 3, una disminución, cierro junto, 1, 2, 3. Chicos, no hago la disminución como lo hacen normalmente en el amigurumi, que es, bueno, agarran la parte de adelante porque hacen el punto completo. Yo puedo agarrar las 2 pestañitas de atrás y hacer la disminución. ¿Por qué no me gusta hacerlo así? Porque la disminución me va a quedar en blanco. Yo quiero que la disminución quede en azul. ¿Cómo hago para que la disminución quede en azul? 1 y 2. Y los cierro juntos. Si yo hago la disminución acá, como lo hacen en los amigurumis, que normalmente lo que hacen es agarrar estas 2 pestañitas, miren, y traen el hilo, a mí lo que se me disminuye es el blanco, ¿sí ven? Y es un error. Miren cómo me quedaría eso, terrible, terrible, ¿sí ven? Entonces aclaro por qué yo no hago la disminución así. Recuerden, yo trabajo técnica guayú y en la técnica guayú la disminución se debe de hacer así. En las mochilas normalmente no se hacen disminuciones, o lo que yo conozco de la técnica, en las mochilas no hay disminución, pero como yo soy un poquito creativa, me pongo a hacer llaveritos como estos en técnica guayú, pero usando disminuciones. Entonces aclaro, en las mochilas no se hacen disminuciones, ¿ok? Y así vamos a terminar la vuelta. 3 puntos bajos azules, una disminución, 3 puntos bajos azules, una disminución y ya seguimos. Bueno, chicos, terminamos la vuelta 12 y terminé con una disminución. Voy a empezar la vuelta 13 y empezamos con disminución. Una disminución y vamos a hacer 2 puntos bajos azules. 1, 2. 4 puntos bajos blancos, una disminución, 2 azules. Esta es la secuencia de la vuelta 13. 4 puntos bajos blancos, acá, 1, 2, 3, 4. Nuevamente, una disminución, 2 azules, 4 blancos y así vamos a terminar la vuelta 13. Llegamos acá y les enseño cómo seguimos con la vuelta 14. Bueno, chicos, así terminamos la vuelta 14. 13. Disminución, 2 puntos bajos azules, 4 blancos. Disminución, 2 puntos bajos azules, 4 blancos. Ahí terminé con los 4 blancos. Vuelta 14. En esta vuelta 14 dice que voy a tejer un solo punto bajo azul, uno solo sobre azul, y dice que voy a tejer los 6 blancos, y en la otra vuelta voy a disminuir más. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer un solo azul. Entonces esta vuelta queda un punto bajo azul, 6 blancos, un punto bajo azul, 6 blancos. Termino esta vuelta y nos vamos con la otra, que con la otra sí va todo disminución para cerrarlo de una vez. Bueno chicos, miren cómo se ha cerrado ya bastante, ya ahora sí tiene forma de balón. Y acá terminé, me da para 5 puntos bajos blancos, pero como son 6, entonces el punto 6 lo hago sobre este azul. Sobre este azul, 6 puntos. Ahí estaría terminando la vuelta 14. Vamos para la vuelta 15 y dice que la vuelta 15 va un punto bajo azul rey, un punto bajo azul rey. Voy a hacer disminución acá, sí, un punto bajo azul rey, agarrando el punto completo. Entonces acá voy a hacer un punto bajo azul rey agarrando el punto completo acá, y dice que voy a hacer un punto bajo blanco, una disminución blanca, una disminución blanca, un punto bajo blanco, y volvemos con los, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos azules, pero voy a hacer uno sobre blanco y una disminución, porque esta vuelta ya me toca toda en disminución. ¿Listo? Y volvemos. Bueno, una disminución ahí, pero como yo voy a cerrar con blanco, porque continuamos con blanco, entonces cerramos esa disminución con blanco y volvemos un punto bajo blanco, una disminución con blanco, un punto bajo blanco, y volvemos un punto bajo azul, una disminución acá, un punto bajo azul y una disminución azul, pero la cerramos con blanco. Antes de terminar esta vuelta vamos a rellenar. ¿Listo? Así va esta vuelta para que me cierre ahí, porque la otra va totalmente azul con disminuciones. Totalmente azul, solo disminución, solo disminución, solo disminución, no va a llevar más nada. Vamos a rellenar, que ya está bien para rellenar. Sí, yo lo veo bien, pero sí le voy a colocar una poquitica más de relleno. Voy a terminar esta vuelta y relleno el poquito que me queda. ¿Listo? ¿Quedó claro cómo va esta vuelta? Un punto blanco, una disminución blanca, un punto blanco, un punto azul, una disminución azul, y así hasta terminar. Bueno chicos, ya terminé. Mire, así quedó de bonito. Ya lo vamos a hacer todo en disminución azul. No vamos a quitar el hilo blanco todavía. Y rellené hasta que ruede. O sea, el secreto del relleno es que ruede, no que se sienta durísimo, no, él está suave, pero que sí ruede. En el momento que él no ruede mucho, quiere decir que le falta un poquito de relleno. Esta vuelta que nos falta la vamos a hacer toda en disminución. Yo ahí ya tengo el relleno que quiero, ya no le puedo colocar más relleno. Entonces mejor, muchachos, que estén seguros que sí, ese es el relleno que quieren. Y empezamos todo en disminución, todo, hasta terminar esta vuelta azul. ¿Ok? No vamos a hacer ningún punto bajo normal, sino en disminución, punto, sin cerrar el que sigue. Entonces esta es la vuelta 16 y va totalmente en disminución. Ya termino y se las muestro. Bueno chicos, terminé la vuelta totalmente azul y me faltan disminuciones. Simplemente sigo repitiendo la vuelta totalmente con disminución hasta cerrar este pequeño huequito. No me falta mucho, pero sí prefiero hacer una vuelta más para que también se parezca, bueno, que más parecido
el terminado a como se empezó. Entonces, que quede parecido esta parte con esta parte. Entonces sí le voy a hacer una segunda vuelta de disminución. Bueno, ahí ya terminé. Vamos a cortar el hilo azul largo, chicos, porque vamos a cerrar con aguja punta roma. Y este hilo blanco lo jalamos un poquito, lo jalamos un poquitico, y ahí sí lo podemos quitar ahí al ras. Listo. Ahí. Ya lo vamos a coser con la aguja punta roma para que no nos quede con ombligo. No debe quedar con ombligo, la idea es que no se vea un ombligo. Simplemente y empezamos acá. Listo. Ahí, muchachos, para que no se vea como un ombligo todo raro ahí saliendo. Listo. Ahí ya quedó. Ya no le tenemos que hacer más nada. Solamente jugar balón y ya. Vamos a colocarle un brochecito. Bueno, ya tenemos nuestro balón. Ahí está nuestro balón. Vamos a colocarle este brochecito. Simplemente acá, de algún ladito, de algún bordecito. Busque eso sí que quede centradito. Ese de allá quedó de lado. Ay, esperen, muchachos, porque está, apreté mucho cosiéndolo y ya no quiere entrar ahí. Ya. Acá colocamos esta argollita y lo cerramos. A mí me gusta que quede parejito, que no quede uno encima del otro, sino parejito. Ahí ya quedó bien parejito. Listo. Y vamos a colocar este pequeño arnés y listo. Ya tenemos balón. Así de sencillo, chicos.